noches, amigos. Estamos acá reunidos para continuar con los estudios y entonces vamos a continuar. Hoy día nos toca el punto número 13. La semana pasada el último tema fue el punto 12, que vimos que los que son tomados en la segunda venida de Jesús son distintos a los que, bueno, los que no son tomados, ¿no? Y esta palabra tomado son diferentes también en el sentido de el rapto, ¿no? Porque van a ser tomados los malos o el injusto. Y en el arrebatamiento, los justos van a ser arrebatados. Eso estuvimos viendo ya la semana pasada, que vimos pasajes de Mateo 13, Isaías 4, que acá dice, ¿no? En Isaías 4, el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces, es así. Esto está en paralelo a lo que dice Mateo 24, que uno será tomado y el otro será dejado. El que se quedare va a ser llamado santo. Bueno, y después vimos unas fiestas que van a seguir, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, ¿no? Unas profecías de Isaías 13, cómo va a ser la venida del Señor en su segunda venida, que enviará a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin embargo, en el momento del arrebatamiento, el Señor entra en las nubes y coge al, al que es justo, ¿no? Obviamente el justo eh, con, con la segunda venida son dos eventos separados. Bueno, ahora vamos a ver entonces el punto número 13, que dice el misterio escondido. El misterio que Dios escondió. ¿A qué se refiere? Vamos a leer unos pasajes que el apóstol Pablo escribió. El primero está en Romanos 16:25. Hermano Hans, ¿lo podrá leer? ¿No? En el nombre de Jesucristo, dice Romanos 16:25, la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Muy bien, acá vemos que el apóstol Pablo va a hacer una revelación de un secreto del misterio que estuvo oculto desde los tiempos eternos, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y predicaba Jesús, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En Colosenses 1:26, ¿alguien desea leer ese pasaje? Colosenses 1:26. ¿Sí?
Tener a Cristo dentro de ustedes es conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿No? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria, Colosenses 1:26. Bueno, entonces Jesucristo ha sido, dice, bueno, perdón, el misterio ha sido manifestado ahora a los santos, o sea, a los creyentes, a nosotros, a quienes Dios ha querido dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿no? Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, Jesucristo es la esperanza que tenemos de, de gloria, ¿no? Yo entiendo como que este pasaje es, un día nosotros vamos a ser glorificados, ¿no? Un nuevo cuerpo, ¿no? Un nuevo cuerpo glorioso. Los hijos de Dios, dice, van a resplandecer, ¿no? Como el sol, ¿no? Así como Jesús también cuando Él resucitó, María una vez lo quiso tocar y Jesús dijo, no, todavía no, porque todavía no me he glorificado, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos van a ser así gloriosos, ¿no? Tener a Cristo dentro de nosotros es conocer esas riquezas que tenemos de la gloria de este misterio. Después en Efesios 3:5 nos habla de la iglesia, el cuerpo de Jesús, la dispensación escondida, ¿no? El cuerpo de Jesús. ¿Vale? Dice misterio, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto significa que eh, era una dispensación oculta, ¿no? Escondida. Acá habla una palabra, ¿no? En otras generaciones no se había revelado. Y versículos después, en Efesios 3:9 dice, la dispensación, el compañerismo escondido, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En uno de estos pasajes dice, pues, ¿no?, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, eso en sí era el misterio, ¿no? Que nosotros como gentiles formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Jesús, la iglesia, que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros como gentiles formamos parte de su cuerpo. Pues eso nadie lo sabía, era un secreto que Dios tenía, que recién en las cartas de Efesios o de Colosenses o en Romanos, el apóstol Pablo da a conocer. Y también al final, pues cómo finaliza este misterio, ¿no? Como dice, ¿no? Si empieza como un misterio, también iba a terminar como misterio, porque no se había mencionado antes este momento, ¿no? ¿Alguien quiere leer estos pasajes? Y ahí vamos allá a terminar con este estudio que nos hemos tomado varias semanas en, en aprenderlo, en leerlo, y hemos aprendido juntos de esta diferencia, ¿no? Vamos a seguir viendo otros estudios
3 estudios más que hablan también de este tema, ¿no? Que en sí es bien interesante, bien extenso. Pero al menos el que escribió este estudio termina con estos pasajes. ¿Alguien quiere leer esos pasajes de Corintios y Tesalonicenses? Primero de Corintios 15, 51 al 52. El misterio del rapto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 51, 52. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado serenos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuántos se sienten alentados con estas palabras? Amén. ¿No? ¿Sí? Yo también me siento, ¿no? La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro, ¿no? Por eso, y también dice, todos los que aman su venida van a tener una corona de justicia, ¿no? Entonces, siempre hay que estar amando ese momento, ¿no? Alentándonos unos a otros, dice con estas palabras. El Señor va a venir pronto, ¿no? Y, ¿Y cómo podemos tener esta esperanza? Acá dice, ¿no? En el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la condición, ¿no? Que nosotros tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados y resucitó, como dicen las Escrituras, ¿no? Y que Dios traerá con Jesús a los que han dormido en él. ¿Quiénes son estos que han dormido? Los que han muerto esperando a Jesucristo, los que han creído también en Jesucristo. Como una vez escuché a un hermano que decía, cuando uno muere, es como decir buenas noches aquí y buenos días arriba. Como que uno duerme, pero está adelante ya, como dice, ausentes en cuerpo y presentes al Señor. Y esto será a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a leer también ese pasaje de Jesús cuando Él eh, resucita y le dice a María, no me toques, ¿no?
Eso está en Juan 20, 17. El 15 vamos a leer, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María era la primera en dar estas buenas nuevas, ¿no? De que el Señor ha resucitado, ¿no? Y nosotros también cuando compartimos el Evangelio, damos estas buenas noticias, ¿no? Que el Señor Jesús vive y que Él ha resucitado y quiere vivir en nosotros, ¿no? Otro pasaje es cuando dice en Romanos 8, 6 y 7, también habla un poco de cómo va a ser en el futuro nuestra condición, ¿no? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, o sea, si somos hijos de Dios, vamos a también ser herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros vamos a ser, dice acá, glorificados, ¿no? Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en sí el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el anhelo ardiente de toda la creación que está creada bajo el sol. Y se esperan este momento, ¿no? Que los hijos de Dios sean manifestados con Jesús en gloria, ¿no? Porque dice acá, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces, las aflicciones, dice, no son comparables con la gloria del cielo. Va a haber un día en que va a hacer este cuerpo glorificado, ¿no? Ya estas aflicciones van a pasar y vamos a, realmente, el mundo va a saber quiénes somos, ¿no? Somos los hijos de Dios, ¿no? Herederos con Cristo y padecemos juntamente con Él. Que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. A nosotros, Abba Padre es unas palabras como de padre cercano, ¿no? O papito, como nosotros podemos acercarnos a Él con confianza a su trono de gracia, ¿no? Para hallar el oportuno socorro. Ah, Padre, por favor.
Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y vamos a seguir leyendo. El carácter de la iglesia, del misterio de la iglesia exige la exclusividad de los planes revelados de Dios para Israel en el Antiguo Testamento, los Evangelios y el libro de Apocalipsis. Entonces acá, pues este misterio de la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en Apocalipsis, porque el Apocalipsis ya habla del día del Señor, ¿no? Y de la gran tribulación, cuando ya la iglesia se ha ido. Y entonces el apóstol Pablo es quien explica lo que es el misterio de la iglesia, el secreto que estaba oculto. Incluso a Timoteo le dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. El pasaje está en 1 Timoteo 3:15, ¿no? El 14. Esto te escribo, Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Mm, que- porque si tardaba el apóstol Pablo en llegar a donde Timoteo estaba, él sepa conducirse en, en la iglesia, ¿no? En este misterio que él estaba, ¿no? Y nosotros también con las cartas del apóstol Pablo podemos saber cómo conducirnos en la iglesia, ¿no? Así como una vez yo escuché, ¿no? Un ejemplo de que, por ejemplo, la religión católica a veces tiene a un papa, ¿no? ¿No? Como alguien que da las leyes, un representante de Dios, ¿no? Ellos dicen así, ¿no? Pero, y los hijos de Israel tenían a Moisés, ¿no? ¿No? Como pueblo de Dios, Israel tenía a Moisés, quien le dio unas leyes, ¿no? Para que sepan cómo conducirse en ese tiempo de la ley, ¿no? Pero llegada la gracia, ¿no? Que viene con Jesucristo, el apóstol Pablo es quien escribe, ¿no? Cómo debemos conducirnos. Él sería como un papa, porque él es como dice el apóstol para los gentiles. Y hay que recordarnos que la Biblia enseña así, ¿no? Moisés es como el que da, con Moisés viene la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Pues, con Jesús dice la Biblia que fue siervo de la circuncisión. La circuncisión son los judíos, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dice así, Jesús fue siervo de la circuncisión. Pedro también se menciona que él fue eh, ministro, ¿no? De la circuncisión, la de los judíos, pero Pablo es el único que es el apóstol de los gentiles. Por eso es que nosotros más debemos estudiar como para conducirnos bien en este periodo de tiempo de la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Él escribió cartas a las iglesias, ¿no? Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica, ¿no? Esas cartas se las escribió, ¿qué más? A los filipos, a los romanos, ¿no? Le escribió a Timoteo, a Tito, Filemón, bueno, se cree también que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, ¿no? Entonces, varias cartas él escribió para que
sepamos, ¿no? Cómo conducir. Y bueno, entonces, así termina esta parte de la exclusividad, ¿no? Del misterio de la iglesia, los planes revelados de Dios son cosas exclusivas que Dios da a la iglesia, las cuales no están en el Antiguo Testamento. No sé si alguien quiera decir algo que le haya llamado la atención, o algún comentario, o alguna diferencia. Si no, continuamos. Claro, gracias. Bien, entonces, mire, hay un estudio que continúa en unas hojas después, que dice, se trata de versículos que hablan de la segunda venida de Cristo o del día del Señor. Estos versículos no son del arrebatamiento, sino en sí, como hemos leído, son dos pasajes principales que te hablan del arrebatamiento, ¿no? En 1 Corintios 15 y, y en Tesalonicenses 4. 1 Corintios 15:51, 1 Tesalonicenses 4. Pero ahora lo que vamos a ver son pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo. Hemos empezado 8:25. Vamos a leer hasta 9:25. Vamos, porque estos sí son más que nada para leer. No es mucho que explicar porque se va a explicar solo. Así que de repente cada uno pueda leer 3 versículos. Y bueno, los que deseen leer, ¿no? Si están muy chicos, dicen no, yo paso. Porque acaso está como unas 10 hojas. Yo voy a empezar y el que quiera continuar. Bueno, en Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. En Amós 4:12 dice, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Salmo 97:4-5. Tus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra lo vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor. Mateo 24:27, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Día de ira, aquel día de angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tiniebla oscura, nublado y entebrecimiento. Y Mateo 18:30, ¿no? Amos
5 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieres este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿No? El tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Qué es cizaña? Y atadilla, y atarla para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:40. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del siglo. Perdón, así será en el fin del siglo. ¿Otra más? ¿No más? Okay. Ya. El reino de los cielos es como una red que recoge a toda clase de peces. Recoge lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. En estos pasajes que hemos visto son pues días, el día del Señor, el día de Jehová. Va a ser un día grande y temible, ¿no? Incluso dice acá, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Dice, será de tinieblas y no de luz. O sea, el Señor ese día va a ser el juicio de las naciones. O sea, para quienes no aman ese día, todos los que están en tinieblas, todos los que están en Cristo, ¿no? Ellos, ellos no quieren, la Biblia dice, después de la muerte es el juicio. Entonces, ellos no quieren, para el Espíritu Santo, una de las cosas es que convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces ellos en su corazón saben de que va a haber un día en el que van a ser culpados. ¿No? Dice Mateo 13:49, dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El anterior dice Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Entonces vemos acá, unos van a estar en una cama, seguro de noche, otros van a estar moliendo en un molino, de repente durante el día, y en Hay el una campo. aparente cosa que no entiendo cuando dice que realmente los que aman su venida. Cuando dice los que aman su venida, yo entiendo que son poquísimos que van a ir, porque muchos conocen a Jesús, pero los que aman su venida, creo que en Kenia son pocos, porque amarres es alguien que estás ahí esperando, estás vigilante, a qué hora viene, ¿no? Y yo no veo ese ningún inglés. Bueno, no, tal vez me equivoque, pero no le he visto que alguien que esté anhelando la llegada del Señor. O sea, no lo están esperando. Dice, a los que aman su venida. O sea, es alguien que está celosamente esperando que venga la novia, ¿no?
Entonces veo que muchos no van a llegar a ser arrebatados, son una pequeña porción. Pero acá hay una contradicción que no es, yo creo que hay una mala interpretación ahí, porque dice que uno se ha tomado y otro se ha dejado. O sea, que habla que de dos, uno se pierde y uno se salva. Pero esa no es la proporción correcta, eso es lo que no lo va a entender, porque no tendría sentido que la mitad de la población del mundo se salve y la otra mitad no se salve cuando sabemos que es mucho menos. Entonces hay que analizar bien a qué se refiere, que uno se ha tomado, otro se ha dejado. Bueno, lo que veo es como que es un momento en que, por ejemplo, en una cama entran dos personas y de repente uno de ellos es creyente y el otro no. En ese sentido creo, ¿no? Pero dos están muriendo en un molino y así, ¿no? De pronto uno es dejado y el otro. Pero en otros molinos de repente, si hay dos, van a ser los dos dejados. O sea, obviamente que va a haber, siempre la Biblia dice, ¿no? Ancho es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que pasan por ahí, y son pocos los que entran por la puerta angosta. Porque no me beneficio. Claro, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay dos tipos de personas. Claro. Claro. No, pero la proporción no es muy correcta, Claro, no es porque nada que sabemos sea que la la mayoría mitad, se va a mitad. quedar. Claro. Y en esa proporción que uno se quede y no se va, quiere decir que la mitad se va a quedar y la mitad se va a ir. Sí, pero cuando Jesús dijo, ¿no? Que su manada es pequeña, ¿no? Entonces habla de que la proporción es menor. Es más, cuando hubo en Noé, murieron millones de personas y solamente salvó un grupo, Noé y su familia. Eso lo trabajamos individual, ¿verdad? ¿Sabes cómo está el asunto de cómo- Nosotros no conocemos Pero ¿sabes? en la evidencia de la Biblia vemos que siempre son un puñado, nunca son un montón. O sea, la proporción no puede ser uno a uno. Que la palabra dice que todos me llamarán padre. Y bueno, No, pero claro, acá no está hablando de la población mundial, ya está hablando Esa es- de algo en específico, de un lugar que va a ocurrir. O sea, de un montón de lugares en el mundo, o sea, va a suceder eso en un lugar. Una habitación va a ocurrir esto, Ahora sí tiene sentido. ¿no? Claro, Sí, sí, sí. no es que sea en todo. Mateo 3:12 dice, recogerá su trigo, los santos en el granero en el reino, y quemará la paja al incrédulo en fuego que nunca se apagará. Esto dice Mateo 3:12. En Mateo 24:31 dice, sus ángeles con gran voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Isaías 13:9 y 15 dice, el día de Jehová viene, terrible. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Isaías 4:3 dice, el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén registrados entre los vivientes. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mateo 24 y Lucas 17 dicen, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38. Días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento.
hasta el día en que Noé entró en el arca. Zacarías 14 dice, y se afirmarán tus pies, o sea, en aquel día sobre el monte de los olivos, que se partirá por el medio, haciendo un valle muy grande. En Hechos 1:11, varones galileos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús estaba en un monte cuando él se fue, y en ese mismo monte él va a regresar, pero lo va a partir por la mitad. Incluso en 4 dicen otra parte. Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que esperan. Entonces, a los que esperan sobre otra vez. Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y a los que no esperan. Marcos 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. En Apocalipsis 14 dice, vi otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, diciendo, temed a Dios, la hora de su juicio ha llegado. Estamos ahí. Estamos ahí. Ya aparecimos ahí. Ahí está. Aparecimos ahí. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hay que entender que cuando viene el fin, cuando sea predicado la última persona. Ahí viene el fin. A ver, no sabe, consciente de la última. Pero este momento, ojo, que es en la gran tribulación, Mateo 24, ¿no? Claro, tío, O sea, los en que se ese han quedado. momento Los que se han quedado. Ahí se va va a a venir. predicar, Aparece. porque este ángel dice va a predicar en los 4 ángulos, ¿no? Que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Lo que me llamó la atención fue que anunciaron que Elías iba a venir. Ahí dijo. Primero, O sea, va a Elías resucitar. regresa. Ahí está escrito. Yo no pensaba que estaba su nombre escrito. Está escrito su nombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está en Juan 5. En Daniel 12 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que duermen en la tierra, justamente. Bueno, dice Juan 5:29, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Obviamente que nosotros como creyentes sabemos quién hace lo bueno, el que cree en Jesús, ¿no? Porque, por ejemplo, en este pasaje dice, Juan 5:40, es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo, cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, toda persona que vea al Hijo es un testigo de Cristo. ¿Cómo puede ver al Hijo? Cuando crees en Cristo, eres testigo de Cristo. Jesús le dijo a Felipe, ¿no? Le preguntó, a ver, muéstranos al Padre y ya nos basta.
¿cuánto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo y no has visto al Padre? ¿Me ha visto a mí? Ha visto al Padre que... Entonces, en Daniel 12:2, bueno, obviamente los que hacen lo malo es los que no creen en Cristo, los que han rechazado a Jesús, han pisoteado la sangre de Cristo. Acordémonos, por ejemplo, que el libro de Hebreos es un libro que está escrito a una iglesia, pero que había en esa iglesia falsos hermanos, algunos que no eran creyentes, ¿no? Algunos incluso que, como que Pablo decía, así como hay un pasaje también del Corinto, ¿no? Que le dice, a ver, examínense si están en la fe, ¿no? O sea, ¿ustedes realmente han creído en Cristo o no han creído? Entonces, a veces el apóstol Pablo, a veces en su carta de Hebreos, habla así, ¿no? Personas que han oído el Evangelio, pero no creen en Cristo, rechazan a Cristo, ¿no? Ya no queda más ofrenda por sus pecados, porque no hay otro sacrificio. Pero ahí en hebreo dice los santificados. Todos en Cristo. Y santificados se entiende que son personas que recibieron a Cristo, ¿no? O sea, son personas que santificado no puede ser un jefe, no puede ser un no creyente, santificado no puede ser alguien que no conoce a Cristo, santificado es alguien que recibió a Cristo en su corazón, fue santificado. Es que, bueno, en la Biblia, por ejemplo, se puede encontrar personas que por ejemplo, Jesús dijo, no, pues, vosotros estáis limpios por las palabras que les he hablado. O sea, incluso una mujer que se casa que está casada con un incrédulo, puede ser el marido santificado en la mujer, y sus hijos que no son creyentes, la Biblia dice que sus hijos son santos. No porque sean creyentes, sino que porque eh, la mujer de repente da testimonio y su influencia, no sé, ¿no? Dios lo ve como en un sentido, ¿no? Dijo Pablo, Pablo, ¿no? no fue Dios. Dijo Pablo, lo digo yo, no Dios. Es algo que está que puede ser, ¿no? Pero no fue Dios. Los santificados en la Biblia siempre es alguien que ha recibido a Jesús Santo y ha sido sellado. No hay otro nombre bonito. No puede ser uno creyente. No puede ser Porque ahí habla también del iluminado, ¿no? Ustedes que han sido iluminados, también. ¿no? Y No, entonces, iluminado, claro, son entonces, personas que han sido santos. No hay otra referencia. No puede ser un ateo. Ni un es chico que, malo. no, o sea, yo me refiero al momento en que uno le habla a la persona del Evangelio, y Jesús dice, aquella luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. ¿No? O sea, la persona en un momento es iluminada por la verdad, ¿no? O sea, la persona le predicas el Evangelio y la persona escucha el Evangelio, es iluminada, pero al final decide no creer, rechazar a Cristo, pisotea, o sea, no recibe ese sacrificio que Jesús hizo por sus pecados. Entonces, la palabra en sí santifica, ¿no? A cualquier persona. O sea, creo que, bueno, ahí, Ahí no es. En la Biblia que es santificado ya, es santo. No santificados en Cristo, que, claro, pero santo. en Cristo, ¿no? Para alguien que ya ha sido santo. Pero por el contexto, o sea, se puede, por ejemplo, ese pasaje en Corinto habría que revisarlo, pero pues lo podemos leer, ¿no? Después. Por ejemplo, acá dice, ahorita, en 1 Corintios 7, ah, dice, por ejemplo, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y ya, y a los demás yo digo, no el Señor.
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella, y ella consiente en vivir con él, no la abandonen, no la abandonen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandonen. Ese es el consejo de Pablo. Otro que Ya. no tiene sentido, ¿por qué? Porque Pero, yo siempre, perdón, ese es desde un comienzo, yo siempre digo que uno se casa, nunca Dios te permitió el divorcio, salvo en el caso de Moisés, que era por carta de divorcio de infidelidad. Pero nunca yo estuve de acuerdo con la separación. Cuando Pablo dice algo que parecía que estuviera en contra de lo que dijera Dios. Porque Pablo dice no, que un incrédulo puede ser santificado por una mujer. Y no, no, no puede ser porque la santidad es cuando uno lo busca. No porque mi esposa es santa y yo soy santificado, no. Yo soy santificado porque yo busco a Dios y recibo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, mi esposa no va a pasar a mí, no. El Espíritu Santo viene para mí cuando yo busco la santidad. Por eso creo que ahí Pablo, bueno, habló, pero no fue. no, pero después la razón, o sea, mira, esta parte creo que sí es el contexto de Pablo, de que yo vi Pablo, mencionando. está Pero claro. creo que esta parte es como un consejo. Es un Pero consejo, ya, el consejo de Pablo. Señor, tendría que decir una María. Sí, no, señor, pero después, tendría que era María si yo tenía como que me dijo que María era. Entonces también hubo una. ya, mira, pero después creo que esta razón Ajá. ya no es algo, o sea, esto es algo que sí, como que Pablo ya no está hablando dentro de sus términos, al menos por lo que, Pero, porque sí, esta razón, porque el marido creo que es santificado, o sea, no es, sí, pero, si fuera un consejo, algo así, no es un consejo lo que está diciendo, es algo que está sucediendo. pero como digo, ahí no tiene sentido porque tú no vas a certificar a mi pareja porque el Espíritu Santo no viene a mí, está para allá, sino que ella tiene que buscar el Espíritu Santo. No, o sea, yo creo que en el sentido de que los dos son una sola carne, ¿no? Entonces, como el matrimonio es en sí hasta la muerte, ¿no? Hasta que la muerte los separa, no es después ya, o sea, no es que va a morir y la persona sigue santificando. O sea, mientras que la mujer está con el marido, son una sola carne, entonces en ese sentido creo que es santificado. Y sus hijos pueden ser, me dice, y la mujer incrédula en el marido. Pero una prueba que no puede ser igual. Supongo que la mujer este, comete adulterio. ¿Sigue certificado el hombre? Pero acá el tema es Dice que son uno solo, pero si son uno solo, entonces los dos serían adultos. tendremos que averiguar más de esto. Pero, por ejemplo, acá, si el incrédulo se separen. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en este caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, la idea es que un matrimonio se vive en paz, porque a paz nos llamó Dios. Si, si el incrédulo ya no quiere vivir con la esposa, ¿sí? Entonces por eso es que Pablo dice, mejor separen. ¿Por qué? Porque la razón es esta, que Dios nos ha llamado a estar en paz. Con Él no busca la paz y sigue, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar, aunque sea, dice la Biblia, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa. O sea, mejor es vivir así, ¿no? O sea, separado, porque no es bueno estar así peleando, sino que es una condición de que tenemos que estar en paz, porque esa es la situación. Bueno, Juan,
O de ver los días, claramente habla de un santo. En hebreo. Bueno, Ezequiel 7:16 dice, y los que escapen de ellos huirán sobre los montes como palomas, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. En Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Ezequiel 7:5 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Un mal he aquí que viene, un mal. Viene el fin viene, día de tumulto y no de alegría. Isaías 34:4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, porque es día de venganza de Jehová. Pero como un libro, como un pergamino, ¿no? Se enrolla, así van a ser los cielos, ¿no? Se van a disolver, como el Congreso de todo el ejército de los cielos se disolverá. Mateo 13:23 dice, después de la tribulación, el sol se oscurecerá. Entonces verán al Hijo que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Isaías 19:1 dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán votos a Jehová y los cumplirán. En Génesis 18:23 dice, y Abraham dijo, ¿destruirás al justo con impío? Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Jeremías 25:30 dice, Jehová rugirá y dará su voz contra todos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque tiene juicio contra las naciones. 25:32 de Jeremías dice, he aquí que yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, como estiércol sobre la tierra. Lucas 23. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, este momento en que Jesús venga en su reino, Jesús va a regresar, ¿no? Y en 1 Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, un día va a acabar ya todo gobernante de este mundo, ¿no? Todo dominio, toda potencia, que hoy en día Dios pone autoridades, ¿no? Pero un día ya va a ser suprimido, dice todo esto. En Lucas 18 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? En Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Jehová rugirá desde Sidón, se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor, pero será la esperanza y fortaleza de Israel.
Mateo 21 dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. En Mateo 3 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En 2 Tesalonicenses 1 dice, se manifestará Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para retribuir a los que no conocieron a Dios. Y ya también el hacha está ya la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Según de Tesalonicenses 1:7. Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para retribuir a los que no conocieron a Dios. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está ya la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Isaías 66 dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. 1 Tesalonicenses 3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todos sus santos somos los creyentes, ¿no? Que vamos a ver el día siguiente. Y acá en Zacarías 14 también se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Acá es interesante porque acá dice, en Tesalonicenses, Pablo dice que el Señor Jesús es quien viene con sus santos. Pero después en Zacarías 14, Zacarías dice que Jehová es el que viene con sus santos. Entonces es el mismo, ¿no? En aquel día, bueno, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Las 2:16. Entonces, el nuevo nombre de Jehová, Ishi, Ishi va a ser llamado en aquel tiempo. Era Jeremías 3:19 dice, Una pregunta. Eh, dice que Dios le llamará hijo, porque se supone que Dios nunca no tiene nombre. No lo entiendo. ¿Me puedes explicar? Sí. en acá este pasaje en Oseas 2:16, ¿no? Creo que el versículo que más se acerca es este de Zacarías 14:9, que dice, ese día Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Te parece que ese nombre que va a tener Dios ese día, ¿no? Según esto va a ser Ishi. Pero bueno, eso ya sabremos más cosas en el futuro, ¿no? Pero es lo que podemos de repente saber hoy en día, ¿no? Con su palabra. Claro. O sea, nosotros podemos tener algo así como una sombra, ¿no? Dice la Biblia. Pero entonces le conoceremos cara a cara como Él nos ha sido conocido, ¿no? Pero las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para conocer algo, ¿no? De lo que Él lo que está escrito sí podemos estudiar, pero lo que no, para que sería en vano. Sí, sí, sí. No,
O sea, 2 días. Bueno, nos vamos a quedar ahí hoy en día, hermanos. Para que no, que nunca me ponerme por este nombre, porque para que ya ponga el nombre, se llamará. Y si debe ser una traducción. Hay que buscarlo. La próxima. Vamos a buscarlo entonces. ¿Qué significa eso? ¿No? Primera vez que leo ese nombre. ¿Cuál? No, varios nombres. Bueno, dice, sucederá que en aquel día declara el Señor, me llamarás Ishi, esposo mío, y no me llamarás Baali, mi Señor. No es un nombre. Entonces, Es una- como Sara le llamaba, dice, Ya sabía que tenía su nombre. es como vamos a hacer la esposa, ¿no? Nosotros como su pueblo vamos a decirle, Ishi, nuestro esposo. Yo sabía que no puede ser un nombre. Yo todo el mundo diría objetivo de Ishi. Bueno, muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias. La palabra dice, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanas, igual va a ver su espíritu. No me hace justicia la cámara. Soy una sombra.